Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy Lorenzo Loto, el irreductible. He de decir una cosa antes de empezar. Yo soy una ama de casa y entonces, bueno, o era, no lo sé, porque ahora estoy sola. Eh, Cuando veo cosas de oferta las compro, aunque no las necesite. Entonces se me ocurrió comprar, me encanta el helado, y compré tarrinas de helado para cuando tuviera un día duro. Bueno, pues hoy he tenido un día duro y me he comido unas tarrinas de helados que digo yo, se acabó lo que se daba, no compro más ofertas porque el tema que os voy a contar hoy es precioso, pero es un poquito irreductible. Es un señor, Lorenzo Loto, que no es bien conocido, es un genio y era un niño prodigio también, con muy poquita edad estaba ya trabajando, era famoso, después dejó de ser famoso. Dejó de ser famoso, se hizo tan pobre después de haber estado en la cumbre, que se tuvo que meter a cura lego, o sea, no a cura, se metió a dominico observante. Él era muy religioso, pero se metió porque no tenía, porque se moría de hambre, o sea, además él lo dice, entristecido totalmente porque no había triunfado y le iban las cosas fatal, porque ya sabéis que ya estamos yo con los picores. Hay un componente, todas las personas que están en cara al público, un componente de que gusta o no gusta, con independencia de que lo que haga sea bueno, malo o regular. Entonces, claro, pues cuando te pones más mayorcito, más viejo, más feo, pues ya gustan menos que los que tienen 20 años, aunque lo que tú hagas sea maravilloso y tal. Bueno, y este hombre, pues al final, además, él lo dice, que está deprimido. Este hombre tenía un problemilla. Bueno, vamos a ver, voy a empezar por el principio. Voy a hacer una pequeña sinopsis. Siempre que digo pequeña, me tiro 10 minutos hablando. Yo tenía muchísimas ganas de abordar este autor. Son como, no sé, como los apóstoles, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, o sea, Lorenzo Loto es un clásico. Pero este señor, cuando se muere, desaparece del mapa, o sea, y hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, no sé si se llama Berenson, porque era el tío abuelo de Marisa Berenson, que es una actriz de cine, porque ya estamos aquí con el cine. Este señor es un crítico, es un señor de Lituania, sí, creo que es lituano, pero se pone Berenson, que no se llama Berenson, se llama apellido lituano. Pero bueno, él asesora, ya sabéis que los norteamericanos tienen las mejores colecciones, tenían y tienen las mejores colecciones del mundo, empieza y termina, porque para poder comprar hay que tener una capacidad adquisitiva excepcional, porque tienes que tener, como si dijéramos, como los rastreadores, así como, en fin, gente que te compre en subasta, que te sepa comprar bien, que tenga buen criterio. Hay muchísimas falsificaciones, mis compañeros de Bellas Artes vivían de falsificar y lo hacían muy bien, y es muy difícil establecer ni carbono 14 ni narices. Algunas veces se establecían ¿cómo se dice?, las falsificaciones porque estaban demasiado bien conservadas, y una tablilla de hacía 700, 800 años, sin aire acondicionado y tal, era imposible que estuviera tan bien conservada. Pero pintan con los mismos pinceles, los mismos pigmentos, el mismo tipo de pincelada. Tener en cuenta que eran cuadros, tablillas que a lo mejor valían 700 millones. Bueno, no quiero dispersarme. Este señor Berenson, que era muy inteligente y escribe, de hecho se hace riquísimo, multimillonario, es el que descubre Lorenzo Loto. O sea, Lorenzo Loto era invisible, lo mismo que lo era también Botticelli, no os creáis. En el siglo XIX, lo que hoy nos parece tan normal no era tanto. Entonces, este se dedicaba a asesorar a las grandes familias coleccionistas norteamericanas en compras. Entonces le decía, tiene que comprar esto, tiene que comprar lo otro, vamos a tocar la puerta. Estamos a finales del siglo XIX. Este señor murió en el año 59, casi con 100 años, con 96, 97. Y hace unos, ¿cómo se dice?, ensayos muy interesantes sobre arte. Bueno, y en fin, cada vez que hay alguna exposición de Lorenzo Loto, que hubo una en el 50 y tanto, se le invita porque es como el padre de la criatura, porque era invisible. Y yo digo, ¿cómo era invisible con el pedazo de obra que tiene? Si es una obra, me he comido los helados porque era irreductible. O sea, al final le he dado vueltas y vueltas de qué podía hablaros de Lorenzo Loto, porque evidentemente por mucho tiempo que yo pueda expandirme, o sea, no puedo contaros la vida de un genio, aunque sea media hora. Entonces hay que coger un concepto, como el que he cogido ha sido el retrato, porque he visto el Prado que hizo Falomir, cuenta que hace no sé cuántos años, no muchísimo, unos cuantos, él se encargaba, él no era director, se encargaba de la zona italiana no sé, del Renacimiento, porque allí el Prado, como es tan gigantesco, y decidieron hacer como una exposición de retratos, pero sin fijarse tanto si era renacentista, romántico, etc. Hicieron una exposición de retratos y lo que más éxito tuvo fue Lorenzo Loto, claro, porque quizás es el mejor retratista del mundo. y no me corto ni tres, no es decir, es uno de los mejores, no,
es el mejor retratista del mundo, porque los retratos, tiempo atrás, estamos en el 500, se hacían al Papa, al Rey, a no sé qué. Entonces ya sabéis que ha emergido una clase nueva y entonces ha decidido que son ellos también quieren ser el Papa, el Rey y tal. Entonces hay una burguesía que tiene buen gusto y entonces este señor, Lorenzo Lotto, que hace de todo también, hace fresco, hace 50.000 cosas, pero claro, no lo puedo poner porque es que necesito un día para contarlo. Si es nada más que me he comido los helados porque no sabía cómo reducir lo que tengo que contaros. Y porque todo me parecía súper interesante. Yo decía, si no le cuento esto, no van a entender lo otro. Y yo creo que lo más complicado es yo creo que lo más difícil no es ser inteligente ni hacer cosas inteligentes, sino más difícil es hacer cosas tontas. Y no es que diga que os hago cosas tontas, sino cómo hacer asequible algo a una persona que no necesariamente sabe de arte y que a partir de entonces pueda entender quién es ese señor. Bueno, pues hacer eso me he comido unos cuantos helados de dulce de leche, que yo creo que no van a caber los pantalones vaqueros en una temporada, pero no me importa en el fondo porque soy una gorda reprimida y me encanta lo que he hecho. En realidad tendría helados de esos sin oferta y me los comería aunque no estuviera en situación desesperada. Bueno, entonces Falomir ahora es director del Museo del Prado y entonces dijo él que cuando se hizo la exposición todo el mundo se paraba en el Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto, esa fue su bendición y su desgracia. Resulta que Berenson, su descubridor, era fan del psicoanálisis y de Sigmund Freud. Este señor, Lorenzo Lotto, estamos hablando en 1500, en el 500, resulta que penetraba también en los personajes, que los dibujaba tal cual eran. No los dibujaba a todo el mundo. Cuando se hace un retrato, incluso a lápiz, le solemos poner más guapo, con el cuello más largo, los dedos más largos, os diría que más simpáticos, mejores de lo que son, porque el retratado paga y, como comprenderéis, no le apetece nada que le pongáis sus defectos, que para defectos ya nos vemos todos los días llenos de defectos, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el problema de Lorenzo Lotto? Pues que como tenía tanta penetración psicológica, eso no le gustaba a sus retratados y empezó a dejar de tener clientes. Dejó tanto que se tuvo que meter al cura Lego de los dominicos observantes. Él dijo en su testamento que quería ser enterrado con el hábito de dominico. Ya sabéis que los observantes son más estrictos, pero se moría de hambre, además lo dice, Y entonces él ha dejado como unos cuadernos con su contabilidad diciendo, le vendí esto a la familia Patricia, no sé cuánto. Él llega hay una época que está en la cumbre ganando muchísimo dinero, o sea, no os podéis imaginar. Lo que pasa es que también era un culo de mal asiento, no os lo voy a contar porque vive en 5 ciudades, o sea, es que no le para el cuerpo serrano. Pero también he de decir una cosa a favor de él, de las muchas cosas que os voy a decir, que soy una charlatana, y es que en aquella época Venecia, aparte de ser una república bestial, de rica, de poderosa, de atractiva, él es veneciano, porque la mayoría de los que hay ahí, ni Veronés, ni Tintoretto, nadie, ni Tiziano mismo, nadie, todos son de aquí y de allá, pero nadie. Él sí que es veneciano, educado en Venecia. Bueno, ¿qué es lo que estaba yo diciendo? Bueno, pues que hay una competencia feroz y os voy a decir una cosa, los artistas somos como las Lumix en las esquinas, no os podéis imaginar antes y ahora, no os podéis ni imaginar. Yo, de hecho, no sé, creo que me estoy animando, voy a vender cosas, pero las voy a vender por internet porque es que si no, es que te ponen una bomba, son horrorosos cuando a mí me pasa todo lo contrario, incluso me pasaba en la facultad, siempre me produce más curiosidad lo que hacen los demás que lo mío, porque yo soy horrorosa vendiéndome, porque yo ya me conozco de memoria para que... Sin embargo, cara al mercado te tienes que vender como la mejor y que los demás son peores. Y eso me ha parecido siempre muy chungo, un horror. Pero bueno, el arte es mercado puro y mueve muchísimo dinero. Lo que estaba contando antes de Berenson, aunque no he acabado de contarlo, es que él asesoraba a las grandes familias a las compras de colecciones y a los multimillonarios. Él cobraba un tanto importante de la compraventa del producto. Y entonces una de las cosas que se ha dicho en su contra, que se hizo rico y que muchas veces aconsejó comprar determinadas cosas que él sabía que eran falsificaciones. Y bueno, y que se hizo rico a costa de engañar a más de 2 y más de 3 que tenían muchísima prisa y que en realidad esa pieza tampoco, como era multimillonario, tampoco lo se ponía demasiado. El hecho real es que el aporte de este señor fue decisivo en la historia del arte
Y ya sabéis que en el arte para gustos, colores y para opiniones lo de los historiadores de arte, que es que son... Bueno, os voy a decir también una cosa. He estado oyendo al, ¿cómo se llama? Al que organiza, esto creo que fue el año pasado en el Prado, al que organiza la exposición solamente de retratos de Loto. Los retratos de Loto ya os he dicho que son de una penetración psicológica bestial, tanto que a sus retratados no les gusta y dejan de hacerle encargo, ¿eh? Es muy moderno este señor y no me parece extraño que cuando se hicieron los retratos él fuera el que triunfara, porque es que a mí misma me ha sorprendido. Yo conocía obras suyas, pero no conocía tan de cerca los retratos como la cantidad de cosas que hace. Bueno, es un maravilloso dibujante, maravilloso grabador, es maravilloso todo, pero retratista para mí me parece el mejor de todos los tiempos y además no exagero, puede estar a la altura y por encima de Tiziano. Y bueno, voy a empezar a contar cosas. Hoy tengo un problemita grave y es que este señor, como fue y vino y fue, ya he hecho el blog, he puesto en el blog muchísimas obras de él, pero también me he saltado un poco lo de los retratos. He puesto muchísimos retratos, pero he puesto también otra obra porque me parecía pertinente, porque tener en cuenta que en el 1500 pues él, por ejemplo, a su casero no tenía dinero para pagar el alquiler, le hacía un retrato. A los dominicos no tenía dinero para pagarle en la época, porque estuvo una época viviendo, no era cura lego ni nada de eso, estuvo viviendo allí, no tenía dinero, pues otro retrato. Así la gatamos. Pero aparte de eso tiene retablos, tiene infinidad, tiene frescos, tiene cosas que son maravillosas. Y bueno, que ya que hablo de él, aunque me haya centrado en el concepto del retrato para intentar acotar la magnitud de su obra, pues bueno, he puesto unas cositas, unas poquitas cositas además, que mirad, es que no se nos permite poner imágenes, entonces, porque están protegidas, la mayoría son todas. Esta exposición que se hizo en el Prado, he de contar una cosa, se hizo con la National Gallery en colaboración. Ya sabéis que cuando se hace con el que lo comisaria es un italiano que se llama Enrico del Pozzolo. Su madre es una famosa también restauradora. Él me parece que creo que tiene un director de un museo de Padua. Y bueno, es muy gracioso. Él da una conferencia que la he escuchado. Y bueno, ya sabéis que cuando se hace ellos, los del National Gallery, te prestan muchas cosas y entonces el Prado, después, esa misma exposición tiene que ir a la National Gallery una temporada y normalmente los que han sido comisarios y tal vuelven a ir allí a dar una conferencia, etcétera, etcétera, con sus traductores y tal. No sé por qué decía yo esto. Sí, porque dice el director del Prado, el Falomir, que una de las características de Lorenzo Lotto es que no solamente tiene una grandísima penetración psicológica a su retratado, no retrata una apariencia, sino que retrata al individuo, porque los hace apaisados, no los hace verticales, porque había unas convenciones para hacer retratos, ¿no? Él cambia totalmente. Y después ahí hace también otro retrato en está de frente, de perfil, de otro perfil, porque hay una discusión muy grande en la escultura, que siempre lo decimos los escultores, que puedes rodear a la pieza, mientras que en pintura siempre tienes que sombrear y hacer truquitos, porque por detrás hay una tela en blanco. Eso siempre le estamos dando desde hace 5 siglos lo decía Miguel Ángel, él decía, escultores hacemos lo que los pintores fingen, ¿no? Bueno, pues como hay una polémica muy grande y él se está defendiendo, entonces coge y le hace un retrato a un señor de frente, de lado y del otro lado. Entonces inaugura como forma, ¿cómo diría yo?, composiciones originales. Entonces, una de las cosas que hace para retratar, uno de los componentes que añade al retratado para que sea como un resumen de aquí te estás retratando, es los objetos personales, ¿no? Y entonces eso, él le dice al retratado que es lo que le gusta, qué tal. Entonces a lo mejor el retratado pues quiere salir con un rosario, entonces le ponen también como unos libros. ¿Cuál es su libro preferido?, ¿no? Me imagino que se pondría de acuerdo y tal, pero él va un poquito más allá. Entonces lo que han hecho en la exposición del Prado, que han sido muy astutos y me ha parecido una idea fantástica, es encargar a una italiana, porque eso se ha encargado el comisario, el curador, ha buscado una persona que era especialista en ropa, porque hay señoras que están, pues, como fotografía, iba a decir yo, pinta el patriciado de Bérgamo, de no sé dónde, y entonces ellas van con una estola de bisón y tal. Entonces han conseguido una estola de bisón de esa época y me imagino que la habrán recosido, lo que sea, y la han puesto al lado del cuadro, lo mismo que a lo mejor sale con un anillo o sale con un tipo de rosario. Entonces han conseguido el anticuario y tal, o pidiendo prestado a determinados sitios, ese anillo que por fuera era para hacer un de lacre y por detrás tenía el símbolo de Jesucristo grabado en marfil y oro y no sé qué. Y entonces explican, entonces a cada personaje, a cada retratado, si estaba con un libro en la mano, han conseguido ese libro de
esa misma época, o una reproducción exacta, y le han puesto una vitrina al lado para que cuando veas el cuadro te des cuenta, porque resulta que nuestro Lorenzo Lotto era coleccionista de camafeos, era coleccionista de determinadas cosas, ¿no? Se han conseguido también camafeos. Entonces es muy fetichista para muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el director del Prado y el curador? Pues se han rodeado de él cuenta, el italiano, que consiguió, se puso en contacto con una mujer que era especialista en ropajes del siglo XVI, en joyas del siglo XVI. Entonces, dándole vuelta a la cabeza, consiguieron para cada cuadro uno o varios objetos para que cuando vieras la figura, vieras al lado en la vitrina exactamente el mismo anillo, exactamente la misma estola, exactamente los mismos pendientes y tal, que te explican además el uso que se hacía de ese tipo. Incluso una ballesta que sale un señor con una ballesta que así muy redondeada, que echaba bolas de madera, podían matar animales de un golpe y tal, y que lo utilizaban mujeres porque tenía como menos retroceso, era para gente, digamos, más débil, porque las ballestas hay que tener mucha fuerza en el brazo para poder lanzarlo. Entonces consiguieron una ballesta de esa misma época, una reproducción exacta de la del cuadro, y la pusieron, y entonces te explican el objeto, el fetichismo del objeto. Bueno, y ¿qué más cosas puedo contaros de esta exposición de retratos? Pues que he puesto todos los más emblemáticos, hay muchísimos, son todos buenos, pero os voy a decir una cosa antes de entrar al trapo, que en un momento dado tengo tanta cosa escrita que en un momento dado mejor corto, porque si no me puedo tirar una hora hablando. No sé lo que iba a decir, no sé lo que iba a decir. Bueno, sobre este personaje es todo interesante. Incluso cuando él se ingresa, él se entristece de la última época, cuando está viviendo en 5 sitios, y cuando vuelve a Venecia se entristece tanto de no tener éxito que dice que se siente solo, con el fiel perdido y en desgobierno. Antes está entristecido, y entonces se ingresa en el Loreto, se hace sacerdote, y bueno, no sacerdote, se hace un cura lego de allí, y siguiendo unos dictados de levantarse a las 4 o 5 de la mañana para rezar, etcétera, etcétera. Y allí también trabaja, y muere allí. Y voy a ver si os cuento su vida, porque se me ha olvidado lo que os iba a decir, porque es que sí, por ejemplo, intentaron traer obra de muchísimos sitios, y muchas veces en Viena, porque ya sabéis que el coleccionista, cuando hubo una guerra civil en Inglaterra, Carlos II, Buckingham, eran, ¿cómo se llama?, unos coleccionistas maravillosos. Entonces, como fue una revolución burguesa, se hizo una almoneda, entonces los que compraron sobre todo fueron muchos los austríacos, y como son obras que tienen 500 años, normalmente los restauradores no les gusta demasiado que viaje la obra, y bueno, no pudieron conseguir determinada obra, pero otras sí que las consiguieron. Intentaron, por ejemplo, traer un retrato a Doria Pamphili, que yo la he visto, que abren 2 días en semana en Roma, que es donde está el Velázquez, el papa este que tiene, que Bacon estaba fascinado con él. Y además tienes que verlo porque son paredes enteras, muchas veces no las ves ni bien, no están ni bien iluminados, porque son un palacio particular y están todos los cuadros ahí apegotonados. Y entonces al Prado le pidieron 50.000 euros, y se enfadó tanto el Falomir que al rato le dijo: bueno, si me das 30 amigos. Le dijo el otro: mire usted, nada, que no hace falta, que adiós, muy buena. Y es que está oyendo cómo se organizó esta exposición y es súper interesante. Bueno, voy a pasar a hablaros un poquito, no sé hasta dónde llegaré. Voy a haceros un pequeño resumen. Tengo que leer muchas cosas porque hay muchísimas ciudades, muchísimas personas, muchísimas fechas, es una cosa como interminable, pero es muy interesante y espero que os encante. Bueno, es uno de los grandes retratistas del Renacimiento, no es uno de los grandes retratistas del Renacimiento, es el mejor retratista del Renacimiento y quizás de todos los tiempos, porque es muy moderno y aborda al individuo de una forma muy personal, porque lo aborda con sus objetos personales, con una profundidad psicológica excepcional, y bueno, y que le imprime a los modelos, y tiene una forma de mirar muy inteligente, muy inteligente, y la manera de componer, y bueno, porque de alguna forma cuando tú ves el retrato de esta persona sabes cuál es su profesión, porque además le pone ¿cómo se llama?, un paisaje detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la señora, había un matrimonio, ¿no?, y el que ella tenga la mano no sé dónde significa que ella tiene más capacidad económica que él, y detrás hay
una ventana con un volcán. Y entonces el comentario es que siempre todos sus retratos, el paisaje siempre te dice la psique, el estado de ánimo, que seguramente era un matrimonio muy apasionado, muy volcánico, pero también con muchas broncas, ¿no? Después hay otro matrimonio en el que él, normalmente ellos solían tener entre 10 y 20 años mayores, ¿no? Sin embargo, él le puede llevar 2 años a ella. Y eso significa que capacidad económica, etcétera, y que no se había casado con una persona de un estrato inferior, sino un estrato de igual a igual. O sea, todos los retratos tienen como una segunda lectura. No sé, después hay otros que él se toca como en el costado por abajo, significa que es una zona del cuerpo de cuando está melancólico. O sea, todo es como, no me lo podría imaginar, pero sobre todo en los retratos de los matrimonios hay uno que es un médico, que es por ejemplo, el barbero cirujano era como una profesión manual, de manuense, ¿no? Que hay uno que está el barbero cirujano dándole los instrumentos a su nene pequeñito que va a heredar ese oficio. El barbero cirujano, bueno, los cirujanos realmente hacen lo que el médico les dicta, llegan a los sitios porque tienen mucha destreza en el cuerpo, de alguna forma son muy amanuenses. Y sin embargo, de pronto este barbero le debía bien las cosas porque tenía unos baños, y entonces quiere que le haga también un retrato como si fuera un rey. Entonces tiene otro retrato solo donde... Y después hay otro que, por ejemplo, los médicos es una profesión liberal que se va a la universidad, y entonces sale un médico y sale un médico mayor con un pañuelo y una mosca. Eso significa, es como un ejercicio de virtuosismo también, pero significa que va a morir, que la mosca está en descomposición. De hecho, muere antes que el cuadro se termine, y tiene a su hijo al lado que también es médico. Además, eso nos simboliza que hay un pupitre con un tintero, con unos folios. Eso significa que es una profesión liberal, que él, con su conocimiento que ha adquirido en la facultad, vive de eso, que no es lo mismo que el amanuense, que es el barbero cirujano. Y entonces, el retrato que hay del médico al lado, se supone que cuando el padre murió le añadieron el hijo que quería estar con él. En fin, es una preciosidad, todo lo que tiene es maravilloso y lo he puesto en el blog. Bueno, voy a seguir, que si no... pues eso, que cuando veis el retratado le veis cuál es su estatus por los objetos que tiene alrededor. No solamente ahí tiene una penetración psicológica grandísima, no solamente lo hace apaisado, sino que intenta deciros de esas personas algo más a través de la visualización. Y bueno, no se sabe si esto es influencia de Flandes, no se sabe si esto es influencia de Alemania, porque esa tradición ya es anterior, sobre todo en los Países Bajos y en Alemania. Ya sabéis que Durero visita Venecia en esta misma época. Durero fue fascinante porque por lo visto era un tío muy enrollado, visitó a cantidad de profesionales, les cambió obra suya por obra de ellos, y causó muy buena impresión, y aparte de eso, influenció mucho. Tenéis que tener en cuenta también, aparte de todo, que Venecia era un polo de cultura tremenda. Que Venecia está también muy arriba con respecto, porque Italia es una península, pero es como una longaniza que está baja hacia abajo, todavía más exagerado que la nuestra, y la parte de arriba está muy cerca de Austria, está muy cerca, bueno, del norte, pero aparte de todo es porque viajaron allí, viajó Leonardo, viajó Durero, muchísima gente, porque es un polo de riqueza y también es de cultura en aquella época. De hecho, este pintor, que es un genio, no podía trabajar allí porque había tantos buenos pintores en ese momento que la competencia era exagerada totalmente. En fin, de Bernard Berenson ya he hablado. Estoy viendo aquí la chuleta porque como me salto cosas, las que quiera. Bueno, pues que Bernard Berenson era un partidario de Sigmund Freud, y que este lo que le ve es que cuando hace un retrato tiene una penetración que para qué. Bueno, os voy a decir dónde vive. Tengo que leerlo porque no me lo sé todos los sitios. Él vive una época de su vida, desde muy muy jovencito, desde casi adolescente, está pintando. Y triunfa muy pronto, porque pasa como Mozart. O sea, a la gente le gusta ver niños, le gusta ver adolescentes que tienen una destreza tremenda. No le gusta ver a la gente arrugada, vieja o malhumorada o deprimida. Antes y ahora, Él trabaja en Venecia, en Treviso, en Bérgamo, en Roma y las Marcas. Voy a ver si soy capaz de hablaros. Bueno, él está muy... Antonio de Messina, del cual os he hablado, que hace un Cristo precioso, está durante un año, es un poco como el culpable de expandir, porque él tiene influencia, el maestro de Antonio de Messina ha trabajado en Países Bajos, y entonces le
enseña Antonello de Messina a dibujar un poco como en Flandes, que son muy minuciosos y que utilizan sobre todo el aceite, el lienzo, el lino, etc. Entonces, Antonello de Messina está 1 o 2 años trabajando en Venecia, de hecho se casa con una veneciana, y bueno, porque ellos de alguna forma trabajaban donde tenían trabajo, hacían lo que podía. Antonello de Messina es del sur, pero como Venecia era tan rica, pues está trabajando una temporada en Venecia. Entonces, en aquella época está trabajando y le subyuga, le encanta todo lo que hace, porque es totalmente diferente a lo que se hace en las diferentes repúblicas italianas. Es una pintura que, aunque lo ha aprendido en el sur, realmente es una pintura del norte, de Países Bajos. Y además, además es que el aceite con los pigmentos te permite dar una cantidad de matices y de semitonos que jamás nunca la otra técnica del temple, como he dicho. Y bueno, entonces él tiene también un maestro que se llama Giovanni, bueno, él le fascina también, su maestro se llama, tengo que leerlo, Albise Viviarini. Se supone, porque él pinta igual que Albise Viviarini. Mirad, el proceso suyo de pintura es tan diferente de una época a otra que es como si fueran dos personas. Él está trabajando durante 50 años y a los 50 años tiene que meterse a cura porque no tiene dinero para vivir, y ha pintado muchísimo. La verdad es que después él también es admirador de Giovanni Bellini. A él también le afecta, ahora lo contaré, Giorgione, bueno, por supuesto los Flandes y alemanes también. Y le afecta también mucho Leonardo, Rafael, pero en diferentes épocas de su vida, y Giorgione, y por supuesto Tiziano. Pero tener en cuenta que él está desde muy jovencito haciendo, o sea, él tiene un discurso propio de casi desde un principio. Lo que pasa que evidentemente si trabaja en Roma, pues le afecta a Rafael, Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Donde trabaje está afectado por las cosas que ve de sus compañeros. Él hace unos retratos con un potencial narrativo tremendo, y los retratados no solamente hablan de sus facciones, sino también a qué se dedican. O sea, te da como mucha más información, y además como que él también los transforma. Bueno, él se inicia en Treviso, que es Venecia. Treviso, aunque es un sitio más pequeñito, es un foco de cultura grande y tiene unos patricios que son capaces de demandar y de mantener un estatus a ciertos artistas. Entonces, 1495 es cuando, de vez en cuando le echo un ojo porque hay muchísimas fechas, es cuando Lotto está en Treviso trabajando. O sea, ya se le conoce, y él está fascinado totalmente por el mito de Antonello de Messina, como he dicho, da Messina, que está en Venecia entre el 75 y el 76, pero que los deja todos impactados y se ponen todos a conseguir la cola de conejo, el yeso y el aceite de linaza y a pintar con, ¿cómo se llama?, con óleo. Son los primeros retratos también lo hace con Albise Vivarini, que es su maestro, porque él pinta igual al principio y después está, como he dicho, muy influenciado por Giovanni Bellini, porque ya sabéis que la escuela veneciana es totalmente diferente, como dije el otro día, mucho más sensual, utiliza muchísimo el rojo, la ropa y tal, porque es Oriente, porque Venecia es una ciudad bizantina, pero que tiene además muchísimo tráfico con Oriente, pero tiene también influencia nórdica, porque en Treviso trabajan, ¿cómo se llama?, artistas germanos, porque ya sabéis que los germanos, los alemanes son los Tedeschi, son muy de grabados, son unos grabadores maravillosos. Siempre, es que ellos tenían que llegar a la imprenta, pero siempre, en mi ciudad hubo en 1500 no sé qué, 1522, un terremoto tremendo que se cargó la ciudad antigua, la ciudad árabe, que era totalmente de adobe, y por aquí había un alemán que estaba de viaje, que iba con un barco, y entonces cogió y hizo grabado, y tenemos ahí la Polaroid, la ciudad que se cayó entera, y entonces tenemos grabado del germano que hizo cuando vio la ciudad entera en ruina. Fue una bendición, por otro lado, que se cayera, porque una ciudad de adobe, pues eso, en cuanto tembló un poquito, bueno, ¿cómo se llama? Durero llega a Venecia en 1505. Entonces, él empieza a trabajar en Treviso, como he dicho, para un obispo que se llama Bernardo de Rossi, está también con los intelectuales. Este obispo, lo he puesto en cuando se hacía un retrato para alguien, se le ponía como una tapa que bien se podía bajar, o sea, una tapa, el retrato era aquí, ¿no? Y esta tapa se corría así, o se abría o se bajaba. Y entonces, en esta tapa se solía poner como si dijéramos el alma de... Entonces, pero normalmente como Italia, como el resto de países, ha pasado por muchísimas etapas, pues se robaba la tapa y se vendía como un cuadro aparte, aunque parecía como un cuadro abstracto, ¿no? Entonces, sin embargo, este cuadro de este obispo al que intentan matar se ha mantenido junto con el retrato, y entonces es una preciosidad porque es una alegoría, y es como si él estuviera, le hacen, ya sabéis que el primero de las
las familias nobles heredaban, porque están todavía, aunque estamos en el Renacimiento, hay coletazos del medievo, ¿no? El mayor heredaba las tierras, la riqueza, y el segundo pues era obispo, arzobispo, lo que sea, o papa de las familias, ¿no? Y este era el segundo, entonces le ponen el escudo de armas, que está en medio de un árbol, al lado hay un fauno que ha bebido mucho y por otro lado hay un niño inocente, o sea, habla como los peligros de la carne y tal, y la búsqueda de la luz, y es como un río, es preciosísimo, es una alegoría preciosísima, y se ha mantenido con su retrato, lo he puesto en el blog, y bueno, retrata también, tengo que leerlo, a Caterina Cornaro, que esa es una noble patricia que le gusta muchísimo el arte, que es la última reina de Chipre, y bueno, y la retrata allí. Entonces también, ¿cómo se llama? En las marcas retrata también a la familia Recanati, porque hace muchísimos retratos de matrimonio, como he visto. Después llega a Roma, ¿cómo se dice? Porque es Bramante, el arquitecto de Julio II, que tenía muchísimo peso, el que le dice que ha conocido un chico que, esto es jovencísimo, ¿sabes? Y entonces él pinta en 1509, era como hacer la América, ir a Roma, era la culminación, porque hay una explosión de arte y de mecenazgos, pero hay una competencia feroz. Y en 1509 pinta las estancias de la Signatura y de Eliodoro, pero al Papa no le gusta, porque este tiene muchísima penetración psicológica y coge y pica todo. Y sobre eso pinta Rafael Osancio, porque la Signatura la pinta Rafael. Se hacen también muchas barbaridades, pero como tenían tanto, nada de todo lo que hace en Roma, nada sobrevive porque todo se lo pica, para poner los frescos de Rafael. Después está en Bérgamo, tengo que mirar la fecha, entre 1513 y 1525, es que vive en 5 sitios. Y entonces, tras el fracaso romano, entre 1511 y 1512, vuelve a las marcas, a Recanati y a Jesi, donde pinta algunos retratos antes de instalarse en Bérgamo en 1513. Yo he dicho que esto es feroz de grande. En 1521 confecciona allí algunos de los mejores retratos, porque allí hay una burguesía rica y ambiciosa. Ya sabéis que en la evolución de los pintores, además de, ¿cómo diría yo?, de la intuición que puedan tener ellos, porque este es un trabajo donde se junta el oficio, la cultura y la intuición, es también muy importante lo que te demanden. Y entonces, si tienes una clientela rica, con cierto gusto, que demanda determinadas cosas y es exigente, al artista también le obligan a mejorar, por decirlo de alguna forma. En otra época trabaja para gente, digamos, más vulgar, por decirlo de alguna forma, porque ya está más viejito, tiene que ganarse la vida. Entonces, claro, él incluye allí cosas en los retratos sin que los otros se den cuenta, porque todos los retratos tienen que tener, como los libros, una segunda lectura. La primera lectura siempre tiene que ser fallida. Empieza a mirar la iconografía, unas cosas a otras, y son maravillosos. De hecho, la última época de su vida, para mí, a mí es la que más me gusta, pero la verdad es que son todos bonitos. Bueno, experimenta con todas las modalidades de representación, y he de deciros también que no había dicho antes que es maravilloso dibujante, que hace criptorretratos y bueno, que hace también devocionarios. Ya sabéis que los devocionarios eran una especie de tablitas pequeñitas, donde la persona que te encargaba, que solía ser una burguesía ya más pudiente, te especificaba qué santo, si quería la Virgen María, si quería determinadas cosas, y era como si dijéramos una tablita que la tenía para uso propio en su capillita o en su habitación, donde fuera, donde rezaba, y entonces era como una especie de encargo a medida. Bueno, entonces esta gente, este patriciado que le encarga, quiere que se muestre su estatus, por decirlo de alguna forma. Quiere que se muestre, se me olvidó deciros que el armiño también es como un símbolo de fecundidad. Quiere que ese patriciado quiere que sea retratado con abundantes referencias a su capacidad adquisitiva, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que hace, para no ser vulgar, es buscar el arte clásico y la mitología, para no caer en la ordinariedad, por decirlo de alguna forma. Después he hecho antes que hace muchísimos retratos matrimonial y bueno, se toman bastantes libertades, porque los que se retratan son burguesía, o sea, gente con una capacidad adquisitiva, y entonces él genera una forma de representar muy apaisada, porque antes era como 3/4 en vertical, ahora la hace en horizontal, y entonces él te está hablando a través de la iconografía de cómo son esa pareja,
Y bueno, la verdad es que no tiene desperdicio, yo me quedaba alucinando, pero sobre todo es muy bonita, los pinta como con mucha paz de espíritu interior y pinta pues esos dos cónyuges, por ejemplo hay dos cónyuges que están muy felices y les pone un amorcillo detrás, un puti, y les pone, sin que ellos lo noten mucho, les pone un yugo, ¿no? Como diciendo, porque están poniéndose un anillo, están muy felices, que el matrimonio es un placer, pero que algunas veces también es un poco una esclavitud, ¿no? Tiene como una doble lectura, porque ellos están muy felices. Pero bueno, sobre todo lo hace con mucha delicadeza, porque lo que tiene es una lectura psicológica, por decirlo de alguna forma, cuyo origen muchas veces está en el norte de Europa, como he dicho antes, en Francia, Alemania, pero también en la tradición clásica. Él, ya sabéis que Italia retoma muchísimo la tradición clásica, pero él también es un gran conocedor de la escultura, de la numismática y de la glíptica. Entonces tiene infinidad de referencias. Él hace a la familia Casotti, tengo que leerlo, con un formato horizontal. Y bueno, y de nuevo vuelve a Venecia, 1525, porque él quiere ser profeta en su tierra, él quiere ser pintor en su tierra, pero le pasa 40.000 calamidades y tiene que volver a largarse. Y entonces con todo, digamos, todo el arte todo el oficio que ha ganado en Bérgamo, vuelve a Venecia con afán de ser un pintor demandado, pero en aquella época está Tiziano, es que hay tantos que es imposible que metiera cabeza, tantos que están metidos con el Dux, que están metidos, digamos, con círculos de poder, con lo cual el mercado es como una especie de muro gordo, incluso hoy día, que no te deja penetrar, cualquier cosa te pega un zarpazo. Y bueno, en aquella época Venecia tenía una renovatio urbix, porque ya sabéis que cada vez que hay un nuevo dux que se llama Andrea Gritti, entonces cada vez que hay un dux distinto, pues es como los políticos tienen políticas distintas. Este está tengo que leerlo, entre 1523 y 1538. Y bueno, que el retrato, de alguna forma, el retrato que le hace muchísimo más moderno, que se salta las convenciones totalmente de 3/4 de otra época y que lo hace en un formato apaisada. Y no sé, y que clase estoy llegando al final de su vida, ya está con los dominicos. Él se va en 1525, a su llegada a Venecia, el Loto se hospeda en Santi Giovanni y Paolo. Y entonces, para pagarle a Marcantonio Luciani, que es, digamos, el prior o el perfecto, como se llame, pues le paga haciéndole un retrato precioso también. Y después trabaja para ello y le hace la pala del altar. Y en San Antonio repartiendo limosna en 1540 está terminada. La verdad es que era fabuloso, tenían un oficio tremendo porque terminaban rapidísimo. Entonces, en 1531 hace un testamento expresando que quiere ser enterrado con el, ¿cómo se llama? Con el hábito de dominico. A él le gustan los dominicos observantes. Y después hace otro dominico, otro retrato que es de Alberto Ferretti, y pero eso lo pinta en un grupo que, ¿cómo se llama?, de San Pedro Martí. Y no sé qué más deciros, pues que no tiene el éxito deseado y que llega un momento que entra en colisión, o sea, se deprime por la conclusión que he sacado. Y algo se rompe en su interior, porque además a todos los que retrata, ahora lo hace todavía mucho más interesante, pero al retratado lo hace a todos deprimidos. Digo yo, ¿por cómo le iban a encargar cosas? Si lo hacía todo deprimido, pero lo hace súper interesante. En la última época los retratados son todos como que les viene la muerte encima, como que tienen una depresión, y yo creo que el que le venía la muerte encima, el que estaba deprimido, era el retratador. Y claro, debían de mosquearse bastante los retratados, ¿no? Y bueno, él, en fin, pues que se ingresa en el ¿cómo se llama?, en el Loreto, y que muere. Y tiene un estado anímico fatal. La última no, yo no calculaba la edad que tiene, entre 60 y 70. Los 60 años, en 1540 se ingresa en el Loto, en el Loreto, y allí todavía sigue pintando, pero ya es una persona sombría, oscura, entristecida, porque ha intentado muchísimas veces, como si dijéramos, llegar a intentar pintar en Venecia y tal, y no le han dejado para nada. Y bueno, fallece. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.